ortopedista, coautor de un libro con 4 capítulos muy interesantes sobre trauma, cinemática del trauma, etiología de la lesión, cirugía para la reparación de fracturas, 12 artículos publicados, 22 asistencias y participaciones en congresos. Y me llamó la atención porque no pone usted su grado militar. Usted es titular de ortopedia en la Médico Naval, debe Ujú. ser, no sé, perdón mi ignorancia, capitán de fragata o No, 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 no. Afortunadamente, no tengo grado militar. Le llaman ellos colaboradores externos. Entonces, me brindaron la oportunidad ya de hace unos años y bueno, pues ahí estamos, ahí participamos en la formación de los cadetes de la Médico Naval. ya, ok, sí, porque me llamó la atención. Dije, bueno, en alguna ocasión hace muchos años me propusieron entrar a la naval y sí Ujú, entraba yo no como médico, sino como grado militar, ¿no? ujú, sí, Grado naval. Bueno, es titular, ya lo mencionó usted, del capítulo de la especialidad en el colegio. Y entonces, bueno, pues doctor, sin más, quisiera yo darle enormemente las gracias y la bienvenida. muchas gracias. Adelante con su plática, por favor. Ok, voy a abrir la presentación entonces y pues le agradezco mucho esta presentación. Realmente, ¿cómo se llama? Yo estoy, perdón, estamos en algunas situaciones. Voy a hacer un pequeño recorte aquí. eh, en algunas situaciones en el colegio, pero bueno, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente al doctor Sanginés por la amabilidad de invitarme a esta sesión académica del Grupo Médico Roma Condesa. Soy el doctor Nicolás Durán Martínez, soy cirujano ortopedista y el tema que vamos a tratar es el de cúrcuma biooptimizada, usos terapéuticos. Agradezco también a la membresía del Grupo Médico Roma Condesa por su participación en esta actividad académica y también al doctor Ricardo Martínez, a Sharon y a este chico César que pues me facilitaron, me han brindado muchas facilidades de apoyo para dar esta charla. Esta es mi carta de presentación. Lo quiero destacar que mantengo un conflicto de interés con estos laboratorios, con quienes participo activamente ya de hace algún tiempo. Y bueno, actualmente ya no tengo la titularidad del capítulo de ortopedia geriátrica en el colegio. Mi fecha de vencimiento fue en marzo de este año, pero pues seguimos participando en algunas actividades propias del colegio. Y me tomé la libertad de hacer este guión para la plática, una breve introducción a la problemática de la osteoartritis. Vamos a hablar un poquitito sobre la osteoartritis, vamos a hablar también sobre las características y propiedades farmacológicas de la cúrcuma longa y por último estableceremos conclusiones sobre las indicaciones terapéuticas de este producto. A manera de introducción, es muy importante destacar que la década que actualmente vivimos, del 2020 al 2030, fue denominada como la década del envejecimiento saludable por la Organización Mundial de la Salud. Consiste este periodo de tiempo en una ventana de oportunidades en donde debemos de gestionar una serie de políticas de salud que estén encaminadas a que las personas adultas mayores obtengan, mantengan y desarrollen sus habilidades y sus habilidades para que vivan una vejez saludable. ¿Y qué es vivir una vejez saludable? Pues yo creo que simple y sencillamente que las personas adultas mayores sean y hagan lo que para ellas es importante. Creo que eso sería el punto nodal de esta definición. Y es necesario iniciar con este punto porque desde hace algunos años vivimos una transición o dos fenómenos transicionales muy importantes. Por una parte, una transición demográfica caracterizada por un aumento progresivo y constante del segmento de la población de las personas por arriba de los 60 años, lo que nos permite a nosotros predecir que para el 2050 aproximadamente una
cuarta parte de la población mundial estará representada por este segmento poblacional. Y de la mano de esta transición demográfica, una transición epidemiológica caracterizada por un aumento en la prevalencia de las patologías crónico-degenerativas. Y dentro de las enfermedades musculoesqueléticas asociadas al envejecimiento, destacan principalmente el dolor axial de columna, ya sea a nivel de columna cervical o de columna lumbar, la osteoartritis, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, la artritis reumatoide y las fracturas por fragilidad secundarias a osteoporosis. El problema de la osteoartritis es que se trata de una enfermedad reumática que afecta con mayor frecuencia al ser humano. Es un padecimiento de tipo crónico degenerativo, eh, caracterizado por un proceso inflamatorio que se manifiesta principalmente por dolor y limitación funcional, lo cual impacta negativamente en la calidad de vida de nuestros enfermos. Perdón, de nuestros enfermos. En esta imagen artroscópica vemos parte de ese daño que se asocia en este padecimiento, ¿no? Vemos la devastación del cartílago articular de la patela, de la tibia, vemos cómo el hueso subcondral queda expuesto y vemos aquí una lesión asociada del menisco. Entonces, si bien es cierto que desconocemos la causa real de la osteoartritis, el envejecimiento juega un papel muy importante en el desarrollo de esta patología. Puesto que la osteoartritis se asocia a dolor, el otro problema que surge es la presencia de dolor crónico en los pacientes con osteoartritis. La prevalencia de dolor crónico a nivel mundial de todas las causas es entre un 12 a 23%. Pero cuando hablamos de osteoartritis y particularmente en población adulta mayor, entre el 39 al 50% padece un dolor diario, principalmente o predominantemente de origen musculoesquelético. Pero cuando trasladamos esta sintomatología a las personas institucionalizadas, la prevalencia de dolor en el adulto mayor es del 85%, lo cual estas dos situaciones, la osteoartritis y el dolor crónico, pues generan un problema de salud pública global que debemos de atender. Como causa primaria, el dolor es el principal motivo de demanda de atención de consulta tanto en el sector público como en el sector privado. Ya comentamos que se asocia a una mala calidad de vida y puede condicionar un evento o un fenómeno denominado dolor social. Esta lámina es una lámina que me gusta mucho porque hablamos de una definición propuesta por el doctor Carlos Lavalle, un destacado reumatólogo que desafortunadamente falleció hace algunos años. Y aquí empezamos con los problemas. No existe un consenso, no existe una definición operativa consensada de lo que es la osteoartritis. De tal manera que cada grupo, cada institución, cada asociación que se encarga del estudio de esta patología propone una clasificación. El doctor Lavalle comentaba que la osteoartritis es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por una destrucción gradual y progresiva del cartílago articular, inflamación de la membrana sinovial y afectación de los tejidos blandos periarticulares. Es una forma muy resumida de hablar de las principales características de la patología Hola, y ve. Mira los los puntos, lapicitos que hizo Marco. los Dice que su puntos esposo se enoja nodales, que haga todo eso, que lo quiere sentado junto de él, viendo la tele. Perdón, perdón, si alguien Y tiene, dice, ¿cómo le hizo medio la barba? perdón, si alguien tiene su micrófono prendido, por Pues aquí favor le de dejó apagarlo. como que el pelo, pero dijo que ya no quería que se le viera Ara, muy feo, muy... Dijo, no le pongas ya más. Dice que el casco, dijo, tengo que se Ara, pidió la invitación para hacer esto. Y que una chica ya lo vio y que dijo, yo lo quiero así, pero en por forma de favor, bombero. Está bonito, ¿verdad? Ara. listo. Entonces, la mayoría de las definiciones que se proporcionan para osteoartritis, los puntos nodales de todas estas definiciones son, uno, que se trata de una enfermedad crónico-degenerativa; dos, que el tejido blanco primariamente es el cartílago articular, el cual sufre un proceso de degradación gradual y progresivo; tres, que se asocia a un proceso inflamatorio de la membrana sinovial; y cuatro, que existe una lesión asociada de los tejidos blandos periarticulares y que se manifiesta por la presencia de dolor,
y limitación funcional. Gracias. Y limitación funcional. Estos serían los puntos nodales prácticamente de todas las definiciones del padecimiento. Como resultado del estudio de carga global de la enfermedad realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2020, se determinó que la prevalencia de la osteoartritis ha incrementado a un 9.3% para estas fechas. Es una de las principales causas de limitación funcional y su tasa de discapacidad es extremadamente elevada. 53% de los pacientes que padecen esta enfermedad presentan alguna limitación física. Se estima actualmente que aproximadamente hay 400 millones de personas afectadas por la enfermedad y que cuando se traslada esta enfermedad al grupo poblacional de adultos mayores, el 80% de los adultos mayores con osteoartritis tienen limitación parcial o total de alguna articulación y una cuarta parte de ellos tienen una dificultad para realizar al menos una actividad de su vida diaria. Por lo tanto, pues esto es lo que hace que la enfermedad constituya un problema de salud pública mundial. Cuando nosotros asociamos tasas de mortalidad con osteoartritis, principalmente de rodilla, vemos que la mortalidad asociada pues es bastante elevada, casi una cuarta parte de los pacientes también se asocian con mayores tasas de mortalidad cuando padecen osteoartritis de rodilla. En los Estados Unidos se ha establecido que el riesgo de vida de padecer osteoartritis se sitúa entre un 40 a 47% en hombres y en mujeres, respectivamente. Pero cuando estas personas presentan obesidad o cuando se presenta obesidad, el riesgo de vida de padecer osteoartritis se eleva a un 60.5%. Es importante entonces que nos brindemos nosotros o nos dediquemos a tratar de diagnosticar y empezar a manejar esta enfermedad en edades tempranas. En este otro cuadro que tomé recientemente de los Centros de Control de Enfermedad de los Estados Unidos, vemos cómo la prevalencia de la osteoartritis empieza a incrementar de manera exponencial a partir de los 50 años y el estimado para el 2040 pues que va a ser un problema muy grave al cual nos vamos a tener que enfrentar. Cuando tratamos de estudiar el impacto epidemiológico y el impacto de costes sanitarios en América Latina de este padecimiento, encontramos muy pocos datos. En nuestro país, como resultado de dos estudios, dos consensos sobre osteoartritis, uno realizado en el 2018 y otro en el 2020, se estableció que la prevalencia de la enfermedad en nuestro país ronda en el 10.5% de porcentaje. Como en todo el mundo, en México igual la osteoartritis afecta en mayor proporción al sexo femenino que al sexo masculino. Y de igual manera, como a nivel global existen distribuciones geográficas muy particulares, en nuestro país existe una variación regional. Estados del norte de la República, Chihuahua, Nuevo León, algunos estados de la costa del Pacífico, Sonora, Sinaloa, obviamente el centro, el distrito, la Ciudad de México, el Estado de México y algunos estados del sureste, particularmente Yucatán, tienen mayores casos de osteoartritis. Se estima que en nuestro país hay 10 millones de pacientes que presentan enfermedad reumática y que de estos 10 millones, 8 de ellos padecen osteoartritis. Cuando estudiamos la prevalencia en población menor de 50 años, la osteoartritis de las articulaciones de la mano es bastante elevada, 43%, de la rodilla 23% y de la cadera de un 10%. Sin embargo, después de los 50 años de edad, la prevalencia de osteoartritis a nivel de la rodilla se duplica a un 40% y mantiene más o menos unas tasas constantes, tanto para mano como para cadera. Otra problemática que se ha detectado en nuestro país es que en promedio tardamos casi 8 años en hacer el diagnóstico de osteoartritis. Es decir, desde que el paciente empieza a manifestar síntomas hasta que acude con un médico, el que ustedes quieran, médico de primer contacto, un médico de especialidad, pasan 8 años para poder establecer este diagnóstico. Y esto pues genera un grave problema, ¿no? Y como en todo el mundo, la mayoría de los pacientes mexicanos que
que padecen osteoartritis tienden a automedicarse, ¿sí? Poco más de la mitad de los pacientes se automedican. Y bueno, pues aquí el problema surge con la automedicación de productos farmacéuticos, principalmente AINES, pero también la automedicación con productos milagros a los cuales se les da una publicidad muy importante en los diversos medios de comunicación a los que estamos expuestos. Entonces, pues todos estos puntos destacan la importancia de este padecimiento. La osteoartritis es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad heterogénea en donde confluyen factores epigenéticos, genéticos y medioambientales que se van o que van a condicionar dos tipos de factores de riesgo, factores sistémicos y factores locales y biomecánicos. En relación a los factores sistémicos, la edad, el sexo y la genética son los que tienen quizá un poquito de más peso. Indudablemente que la edad es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta patología. Como ya hemos comentado, después de los 50 años, la prevalencia de la enfermedad se duplica de una manera muy importante. En relación al sexo, el sexo femenino, las mujeres son afectadas tanto en una mayor afectación de articulaciones comprometidas como en la severidad de la enfermedad misma. Y bueno, la carga genética se ha demostrado hasta un 69% más o menos de carga genética para osteoartritis de rodilla, de cadera y de manos. Y bueno, esto implica alteraciones en la codificación de genes o alteraciones en genes que codifican, mejor dicho, proteína colágena 2, genes de expresión de receptores de estrógenos y genes de expresión de receptores de receptores de superficie de vitamina D. Y bueno, dentro de los factores locales y biomecánicos, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo, principalmente para osteoartritis de rodilla, pero también el daño articular secundario a un trauma, las deformidades articulares, la morfología ósea, la práctica de algunas actividades deportivas de alto impacto y la debilidad muscular que se empieza a presentar después de los 50 años, junto con una disminución de la densidad mineral ósea, factores hormonales, nutricionales y raciales inciden y hacen compleja entender la etiopatogénesis de este padecimiento. Tomamos esta clasificación propuesta por Allman en los 90, en donde se distinguen dos grandes grupos de osteoartritis, una idiopática y una secundaria. La idiopática a su vez puede ser localizada y esta localización pues puede ser en cualquier articulación del esqueleto axial o del esqueleto apendicular, y una osteoartritis generalizada cuando afecta a más de 3 articulaciones. Y la osteoartritis secundaria, secundaria a padecimientos osteomusculares, del cual el origen que ustedes quieran, infeccioso, tumoral, postraumático, degenerativo del desarrollo, o bien enfermedades sistémicas, principalmente enfermedades como son la obesidad, el sobrepeso, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Las manifestaciones clínicas pivotes de la osteoartrosis son 3 básicamente: la presencia de dolor, la rigidez articular y la limitación funcional. Inicialmente, el dolor es un dolor de tipo insidioso, un dolor de tipo predominantemente nociceptivo, pero que al cronificarse, el dolor se hace ya un dolor mecánico, se relaciona a la actividad de la articulación y tiene dos componentes, un componente nociceptivo y un componente neuropático. El dolor casi siempre va a ir asociado a una rigidez articular y característicamente se mencionaba que esta rigidez articular es de predominio matinal, si bien un porcentaje importante de pacientes pueden presentar rigidez tanto en la mañana como en las horas tardías, en la tarde-noche, ¿no? Y el punto importante de esta rigidez es que pues, no sea mayor a los 30 minutos. Y bueno, estas dos situaciones van a condicionar una limitación funcional. Los datos físicos duros de osteoartritis, como son las deformidades óseas, como serían los nódulos de Heberden, deformidades angulares de la rodilla, derrame articular, pues van a depender de la severidad y obviamente de la articulación afectada y van a acompañar también o van a ser acompañadas también por cambios tróficos. Entonces, todas estas manifestaciones son muy floridas, son importantes que las ubiquemos en una edad
edad temprana del paciente. Un punto importante en relación a la enfermedad es que no existe una relación sólida entre los hallazgos radiográficos y las manifestaciones clínicas. Si a todos después de los 50 años nos hicieran radiografías de alguna articulación, predominantemente de la articulación de la rodilla, muchos de nosotros vamos a tener datos sugestivos de osteoartritis y sin embargo no vamos a tener alguna manifestación clínica, ni siquiera vamos a tener dolor. Entonces, esto es lo que forma también, lo hace compleja la enfermedad, porque existen grupos de pacientes en donde podemos ver articulaciones no tan severamente dañadas como esta es una osteoartrosis de rodilla muy, muy grave, pero sí quizá con una afectación mínima, a lo mejor la formación incipiente de un osteofito y estar completamente sintomáticos, tener manifestaciones clínicas muy floridas y podemos ver pacientes en donde pueden haber datos radiográficos de una severidad muy importante, como serían estas imágenes, y los pacientes no manifestar tanto dolor o no manifestar tantos síntomas. Entonces, esta correlación es muy débil. Y bueno, esto es un factor que se toma en cuenta cuando se hacen estudios que tratan de determinar la prevalencia de la enfermedad, porque la prevalencia se debe de basar en la presencia de datos radiográficos junto con manifestaciones clínicas para poder nosotros determinar esta prevalencia de osteoartritis. El estudio de apoyo diagnóstico, la herramienta de apoyo diagnóstico que seguimos utilizando son las radiografías simples. Nos basamos en la escala de Kellgren-Lorentz, escrita ya hace más de 25 años, en donde se distinguen cuatro grados de enfermedad. ¿Sí? Una probable enfermedad con la formación quizá probable con significancia clínica de un osteofito, una osteoartritis grado 2 o media, en donde hay una formación ya definida de un osteocito, sin embargo el espacio articular se mantiene normal, no existe ningún pinzamiento. En una osteoartritis moderada hay una disminución ya del espacio articular, el osteofito es más evidente y empieza a manifestarse esclerosis subcondral, y en el grado 4 o grado grave, pues vemos un pinzamiento articular importante, osteofitos, quistes subcondrales y esclerosis subcondral también. Las radiografías simples son herramientas pues que son útiles, siguen siendo válidas, son disponibles, tienen una alta disponibilidad, pueden ser realizadas en cualquier lugar, en cualquier área, son accesibles, y si bien es cierto que su especificidad es relativamente limitada, nos permite o se correlaciona o tiene una alta sensibilidad al correlacionar los hallazgos artroscópicos con los hallazgos radiográficos, es decir, meto a un paciente en donde yo veo formación de osteofitos, pinzamiento y esclerosis y lo puedo corroborar en los hallazgos artroscópicos que haga yo a mi paciente. Esa es la sensibilidad que tiene este estudio, ¿sí? Para tratar de explicar la fisiopatología de la osteoartritis, y todos los cambios de todas estas moléculas o la acción de todas estas moléculas, se ha establecido una teoría de tres asas. Una asa cartílago-cartílago, una asa cartílago-membrana sinovial y una asa cartílago hueso subcondral. Yo creo que los puntos clave o las moléculas clave o llave que generan todos los cambios de citoquinas proinflamatorias son la interleucina 1 beta, el factor nuclear kappa beta, la interleucina 6 y el sistema RAN ligando. Estas tres asas se van a expresar o van a actuar sobre el condrocito. Van a alterar el metabolismo del condrocito, favoreciendo la fase catabólica del condrocito, con lo cual se van a expresar una serie de mediadores proinflamatorios, ¿sí? Que van a activar distintas vías proinflamatorias y liberación de moléculas de daño celular que van a actuar o que van a generar una lesión sobre el cartílago articular, sobre el hueso subcondral,
activando al sistema RAN-RAN ligando y activando de esta manera una mayor resorción ósea y actuando sobre la membrana sinovial o sobre el tejido sinovial para que éste tenga o se comporte o tenga un comportamiento inflamatorio. Es una respuesta inmunoinflamatoria muy importante mediada por diversos factores citoquinas y vías de señalización molecular que son los blancos terapéuticos de muchos fármacos que se encuentran en desarrollo y que yo creo ese va a ser el futuro de este padecimiento. Entonces, el dolor crónico en la osteoartritis es un problema muy grave, sobre todo para el paciente anciano, ya que afecta su salud y produce discapacidad y reducción de la capacidad funcional, principalmente en mujeres, de tal manera que existe una variedad de abordajes terapéuticos para el manejo de esta enfermedad. La mayoría de las guías internacionales de tratamiento, de las guías diagnóstico-terapéuticas y de los estudios de consenso de las diversas asociaciones que se encargan del estudio de esta enfermedad, le dan mucha importancia al tratamiento de primera línea. ¿Qué es el tratamiento de primera línea? Bueno, pues básicamente consiste en educar al paciente para que impacte en un mejor estado de salud. Y educar al paciente implica modificar hábitos. ¿Qué hábitos debe de modificar? Bueno, pues tener una dieta más balanceada, una dieta más sana, evitar hábitos nocivos como son el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, practicar ejercicio, pero que sea un ejercicio de intensidad moderada, como sería el trote, la natación, la práctica de la yoga, el tai chi, quizá bailar, y evitar esos esfuerzos de competencias intensas o ese tipo de ejercicios que están ahora muy de moda, ¿no? Porque pues estos impactan directamente sobre la calidad del cartílago articular. Parte importante del manejo de primera línea es el manejo fisioterapéutico y la terapia ocupacional. Nuestros compañeros de medicina de rehabilitación con sus diversas modalidades terapéuticas impactan positivamente disminuyendo el dolor, disminuyendo la rigidez periarticular, facilitando la movilidad de las articulaciones, facilitando las actividades funcionales de los enfermos. Y una parte importante que a veces nos olvidamos es que debemos de hacer un abordaje psicoemocional del paciente. La osteoartritis es un padecimiento crónico degenerativo que causa dolor. El dolor crónico pues va a afectar en todos sus aspectos, en los aspectos emocionales y psicológicos a los enfermos. Y entonces recurrir a terapias de grupo, recurrir a terapias de tratamiento psicoemocional, pues es muy importante, ¿sí? Como segunda escala de tratamiento, pues está esta escalera descrita ya hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud, en donde destaca que para el manejo de dolor, para el manejo del dolor leve, es decir, un dolor con una intensidad del 1 al 4, pues debemos usar paracetamol, AINES selectivos o no selectivos, cisadoas y tópicos. Y aquí dentro de los cisadoas son fármacos sintomáticos de acción lenta para osteoartritis que comprendan a un grupo heterogéneo de productos que van a actuar de manera completamente distinta a otras terapias para modificar los síntomas a largo plazo de la osteoartritis. Cuando no podemos controlar el dolor leve con estos productos, pues pasamos a un segundo escalón para el dolor moderado con una EVA aproximadamente, o más bien con una EVA de 5 a 7. Vamos a seguir usando AINES selectivos o no selectivos, pero tenemos ya que valernos del uso de opioides débiles, particularmente tramadol, y en algunos pacientes el uso grave. Y el dolor grave va a responder únicamente al empleo de opioides fuertes y de coadyuvantes. Y cuando fracasan estos tres escaleras,
Bueno, pues quedan las terapias intervencionistas que para nosotros los cirujanos ortopedistas, pues consisten en hacer las limpiezas articulares, las artroscopías, las osteotomías cuando estén indicadas y las sustituciones articulares, pero también nuestros compañeros de medicina del dolor que hacen terapias intervencionistas para controlar el dolor crónico en los pacientes, pues participan de una manera muy importante en el manejo de estos enfermos. Ahora bien, vamos a enfocarnos en los ISADOAS. Hace ratito comentamos que los ISADOAS es un grupo heterogéneo de productos que van a modificar los síntomas de la osteoartritis de una manera completamente independiente a la que lo hacen los AINES y otros fármacos. Los ISADOAS son productos que desde un inicio han sido sometidos a un juicio muy rigorista. Y si bien es cierto que muchas de las guías internacionales, principalmente las guías americanas, indican que los ISADOAS no tienen una utilidad en el tratamiento de la osteoartrosis, del otro lado del charco, la mayoría de las asociaciones europeas y guías diagnósticos terapéuticas realizadas en Europa comentan que los ISADOAS tienen cabida en el tratamiento de la osteoartrosis y están indicados para el manejo de los pacientes que tienen grados de leve a moderado de osteoartritis, ya que se ha comprobado a través de diversos estudios que disminuyen el dolor, limitan la discapacidad funcional, retrasan la progresión de la enfermedad y se asocian también a menos reacciones adversas secundarias como los AINES y por lo tanto al mejorar el dolor y mejorar la limitación funcional, la rigidez articular, disminuyen el consumo de AINES y con esto disminuimos toda la bola de patologías secundarias a las reacciones adversas asociadas al consumo crónico de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, hablando del producto que es motivo de esta charla, en esta plática, pues la cúrcuma longa es una planta perenne que se encuentra predominantemente en el sureste asiático, aunque en algunas regiones de aquí de América se siembra. El género cúrcuma comprende de 93 a 100 especies y de este número importante de especies, la cúrcuma longa y la cúrcuma sedoaria son las que han destacado más por sus propiedades farmacéuticas o farmacológicas que poseen y son las más estudiadas. La planta consta de una serie de hojas, unos tallos y una raíz denominada rizoma, y este rizoma se puede usar seco, se puede usar fresco, puede ser sometido a un proceso eh, perdón, a un proceso para obtención de un extracto que tiene o de dos productos. Un producto no volátil formado o representado por el extracto que está conformado por tres tipos de curcuminoides, de un 60 a 70% curcumina, de un 20 a 27% de metoxicurcumina y de un 10 a 15% de bis-de-metoxicurcumina, y son los que le proporcionan el color amarillento anaranjado al producto y una fracción de aceites volátiles, monoterpenoides y sesquiterpenoides, que son los encargados de proporcionar el aroma al producto. La cúrcuma, al ser ha sido utilizado por sus propiedades aromatizantes y saborizantes en la industria alimenticia, en la industria de la perfumería. También pues, son plantas bonitas, se usa en la industria ornamental, pero se han demostrado diversas propiedades farmacológicas de la cúrcuma, y estas propiedades farmacológicas antiinflamatorias, antineoplásicas, antioxidantes, antiparasitarias, en el tratamiento de diversas patologías, hacen que su uso en la medicina tradicional de los países de la medicina ayurvédica principalmente, pues sea milenario, ¿no? Desde el punto de vista de la molécula que nos interesa, la cúrcuma longa fue aislada en 1815 por Fegel y Peltier, y en 1937 en Lancet se publica el primer ensayo clínico que revisa o que analiza los efectos terapéuticos antiinflamatorios de la cúrcuma. Posteriormente, en una publicación en 1940,
establece una plataforma, una plataforma en donde se concentran todas las informaciones disponibles a nivel mundial sobre los efectos terapéuticos de la cúrcuma. De tal forma que distintas formulaciones o preparados de la curcumina han sido utilizados in vitro o in vivo para el tratamiento de diversas patologías, tumores, patologías cardiometabólicas como la diabetes, la osteoartritis, algunas enfermedades neurológicas, ¿sí? Neuropatías, isquemia cerebral, de tal manera, antiparasitarias también, de tal manera que pues es una molécula, es un producto que llama mucho la atención y esto ha generado que se estudie de una manera muy importante. Y desde el punto de vista terapéutico para la osteoartritis nos interesan estos efectos o estos mecanismos de la curcumina y del extracto de cúrcuma en el tratamiento de la osteoartritis y de otros tipos también de osteoartritis, como vamos a ver más adelante. Posee efectos antiinflamatorios al reducir la expresión sérica de mediadores inflamatorios diversos como citoquinas, quimioquinas, interleucina 6, interleucina 1 beta, el ligando el ligando soluble CD40, algunas metaloproteinasas, prostaglandinas. Regula también vías de señalización asociadas con la inflamación, inhibiendo mensajeros que activan estas vías como son las COX-2, radicales libres, las proteínas asociadas a daño celular. Inhiben también, por otra parte, la apoptosis de los condrocitos ejercida por moléculas proinflamatorias y protegen de alguna manera el cartílago articular, puesto que tienen un efecto antioxidante y actúan sobre las cadenas de reacción mitocondrial que están implicadas en el proceso de condrosenescencia y de apoptosis que vemos en las células del cartílago articular. Disminuyen también el estrés oxidativo, inhibiendo o a través de esta vía metabólica, promueven la proliferación y crecimiento de algunos condrocitos a través de la vía de la WNT beta-catenina, inhiben la apoptosis de los condrocitos en pacientes con osteoartrosis al inhibir moléculas de expresión de daño celular y regulan también algunas vías que promueven la autofagia, es decir, la condrosenescencia, y de esta manera pues tienen un efecto protector sobre el cartílago articular. Pero también tienen o participan en funciones regulatorias del sistema inmune, regulan la respuesta inmune innata, modificando la expresión de algunas células, principalmente células linfocitos T de subpoblaciones H1 y H2, y regulan también la respuesta inmunoadaptativa que se expresa en las células de primera línea, como son los macrófagos, los neutrófilos y células gigantes, ¿sí? Y a nivel del cartílago, a nivel del tejido sinovial, inhiben la sinovitis porque disminuyen la proliferación inflamatoria de fibroblastos sinoviales y la expresión de estos fibroblastos y de sinoviocitos semejantes a fibroblastos, la expresión de moléculas proinflamatorias que se van a liberar y que van a producir todos esos daños a nivel del tejido articular. ¿Sí? De particular interés, y como yo comentaba hace rato, quizá las dos moléculas llave más importantes son la interleucina 1 beta y el factor nuclear kappa beta. La curcumina inhibe la formación del complejo del factor nuclear kappa beta activado y con esto inhibe la transcripción de genes asociados a la expresión de todas estas moléculas proinflamatorias, COX-2, interleucinas 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral, especies reactivas de oxígeno y radicales libres de oxígeno y metaloproteinasas que están implicadas en el daño al cartílago articular. ¿Sí? La molécula de curcumina tiene un efecto antinociceptivo demostrado en algunos estudios, en donde vemos que al compararse el efecto antinociceptivo contra diclofenaco y contra indometacina, la curcumina casi supera en el doble a estas dos sales, ¿no? De tal manera, y por otra parte también, en estos mismos estudios se ha demostrado que la curcumina posee menos reacciones adversas que las reportadas al uso de diclofenaco e indometacina.
El gran problema con con la curcumina es la biodisponibilidad. El producto tiene una escasa disponibilidad biológica. Después de su ingesta oral es metabolizado y es oxidado y glucuronizado, y esto impide una absorción adecuada, y por lo tanto se degrada en cantidades importantes en el torrente circulatorio. ¿Cómo resolver el problema de la biodisponibilidad y de la escasa absorción que tiene el producto en el organismo? Bueno, pues podemos recurrir a dos grandes procesos. Por una parte, modificar la molécula de curcumina, o bien por otra parte, hacer uso de la biotecnología y administrarla junto con sistemas de liberación como serían liposomas o micelas grasas, o a través de microesponjas, o a través de campos magnéticos o de nanopartículas, que es lo que pues se está haciendo y que es lo que se utiliza en el producto que se está presentando. En relación a la seguridad del producto, en un metaanálisis de 29 ensayos clínicos aleatorizados con una muestra de pacientes de 2.396 individuos con diversas enfermedades reumáticas, espondilitis anquilosante, osteoartritis, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, se demostró una disminución en los niveles de dolor, en los niveles de rigidez articular y mejora en la calidad de vida. Y por otra parte, lo más importante, se demostró un perfil de seguridad bastante elevado al compararlo contra algunos AINES. Las reacciones adversas fueron escasas en este grupo. Menos del 3% de los pacientes presentaron reacciones secundarias, y estas reacciones secundarias fueron principalmente dolor abdominal, náusea, cefalea y en algunos casos alergias. Pero digamos que en términos generales, el perfil de seguridad de la curcumina es bastante elevado. Y aquí lo demostramos en este estudio, en donde se comparan las reacciones secundarias de la curcumina comparados contra indometacina y diclofenaco, en donde prácticamente la curcumina, las tasas de reacciones adversas de la curcumina son muy bajas al compararlas contra estas dos sales. De tal manera que pues se ha desarrollado un extracto biooptimizado de cúrcuma longa curcumina. Este extracto biooptimizado, por una parte, permite mejorar la solubilidad, y por otra parte, facilitar la biodisponibilidad y una mejor absorción. ¿Y cómo se hace esto? A través de la agregación de una cabeza hidrofílica y de un tallo hidrofóbico, es decir, de un liposoma, que facilita la absorción del producto a nivel intestinal. Los estudios pivote que permiten indicar el uso de la curcumina biooptimizada son dos: uno realizado por Enrotin y su grupo de trabajo en Bélgica ya hace algunos años, en el 2019. Es un estudio con un diseño prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con 3 brazos de estudio, en una muestra de 150 sujetos con osteoartritis de rodilla sintomática con un Kellgren-Lorentz de grado 2 a 3, en donde se evaluaron 4 características o 4 respuestas. En primer lugar, la evaluación global de la actividad de la enfermedad. Segundo lugar, la disminución de los marcadores de degradación de cartílago articular, POL2-1. Tercer lugar, la intensidad de dolor calificada por una escala visual análoga y por parte del cuestionario WOMAC de las universidades de Ontario McMaster. Y el otro punto, la mejora de la rigidez, calificado también por el cuestionario WOMAC. El resultado, entonces, es que los 3 brazos de este estudio fueron 50 pacientes tratados con placebo, 50 pacientes tratados con curcumina biooptimizada a dosis de 4 cápsulas por día, y 50 pacientes tratados con dosis altas, 6 cápsulas de curcumina biooptimizada por día, utilizando como rescate paracetamol o AINE. Todos los estudios que se realizan para
valorar la efectividad de los distintos ISADOAs, todos usan como rescate paracetamol o AINE, entonces forma parte del estudio, y se calculó una ingesta diaria de 186.6 miligramos de cúrcuma biooptimizada, demostrando que hubo una disminución en un periodo aproximado de 12 semanas en las tasas de dolor, en las tasas de rigidez articular, hubo una mejor percepción en la calidad de vida y se disminuyeron los niveles séricos de los productos de degradación del cartílago articular, lo cual permite entonces sugerir que la curcumina biooptimizada tiene un efecto terapéutico importante en el manejo de la osteoartritis moderada. Otro estudio que proporciona evidencia sobre el uso de la curcumina biooptimizada es el descrito por Appelbaum y su grupo de trabajo, en donde compara una experiencia real porque en 110 médicos de primer contacto reclutaron una muestra de 820 sujetos con osteoartritis dolorosa de diversas articulaciones y a ellos se les proporcionaron entre 4 a 6 cápsulas por día en dos grandes brazos. A un brazo se les proporcionaron 4 cápsulas y a otro brazo se les proporcionaron 6 cápsulas durante un periodo de al menos 6 meses. La mitad de los pacientes tomaban AINE, otros, un poco más de la mitad tomaban otro tipo de analgésicos y un porcentaje relativamente pequeño tomaba algún otro tipo de condroprotector. Los resultados fueron a las 12 semanas o posterior a las 12 semanas de la administración de la curcumina biooptimizada, hubo una mejoría en la disminución del dolor, como se demuestra aquí en la gráfica. También hubo una mejoría en la percepción sobre la calidad de vida y sobre la movilidad, como lo vemos aquí. Se demostró también una tolerancia al producto a largo plazo, de tal manera que el punto clave es superar estas 12 semanas, es el punto mínimo necesario o es el periodo mínimo necesario que tenemos que proporcionar el tratamiento para obtener estos resultados en relación al dolor y en relación a la mejora de la rigidez y de la función articular y de la calidad de vida. ¿Sí? Otras evidencias, este es el mismo estudio de Enrotin, pero existen otros artículos que proporcionan evidencia en donde se hacen revisiones sistemáticas y metaanalíticas del uso de la curcumina para el tratamiento de osteoartritis, de artritis, y que bueno, pues proporcionan datos sólidos, datos duros, si bien es cierto que los diseños quizá no sean muy fuertes en relación al grupo de pacientes, en relación a las muestras, dan una evidencia sobre el empleo de este fármaco. Y otro estudio que también nos permite afirmar que es un fármaco bien tolerado y altamente seguro, fue este estudio realizado por De Brouwer en Bélgica también, y su grupo de trabajo, en donde se administró curcumina biooptimizada a una muestra de 31 pacientes adultos mayores de 70 años con osteoartritis de rodilla y osteoartritis de columna vertebral. Se les proporcionó, se les administró, mejor dicho, curcumina biooptimizada hasta por 3 meses. 14 de estos pacientes tenían diabetes mellitus como comorbilidad, 19 insuficiencia renal crónica y 10 estaban bajo terapia anticoagulante. Después del tratamiento, después de las semanas de tratamiento, se realizaron estudios de sangre para tratar de establecer si el uso de la curcumina biooptimizada se asocia a alguna alteración en los parámetros de control de las patologías que presentaron los pacientes, encontrando o más bien no encontrando ninguna alteración, lo que permite o lo que es un conjunto de datos que nos permiten sugerir que el fármaco o que el producto es altamente seguro y se puede proporcionar aún en pacientes que tienen alguna comorbilidad. El único punto que debemos de tener precaución con la curcumina biooptimizada es que induce la secretación de ácidos biliares, tiene un efecto colagogo, de tal manera que en pacientes con obstrucción de los conductos biliares, pues no sería una buena idea emplear el producto.
¿sí? Y bueno, podemos encontrar diversos artículos sobre diversas formas de uso del extracto de curcumina, algunos de ellos utilizados con algunos transportadores para patologías inclusive infecciosas como el COVID. Aquí sí habría que tomarlo con un poquito de cuidado, pero para algunas manifestaciones de enfermedades reumáticas en rodilla, principalmente artritis reumatoide y psoriasis, pues existen datos que indican que suprimen la inflamación en estos pacientes, que mejoran las tasas de dolor y la rigidez, y suprimen la inflamación por el mecanismo de acción al inhibir estas moléculas llave, la interleucina 1 beta y el factor nuclear kappa beta, así como el sistema RAN-RAN ligando, de tal manera que la liberación de mediadores proinflamatorios se disminuye y la respuesta inmunoinflamatoria que induce la degradación del cartílago articular y la inflamación del tejido sinovial también disminuye de manera importante. De tal forma que el producto de curcumina biooptimizada de marca Lesotris se han identificado las siguientes propiedades terapéuticas. Por una parte, se asocia a una disminución del dolor y de la inflamación articular. Por otra parte, disminuye los niveles séricos de marcadores de degradación del cartílago. Mejoran la rigidez articular y mantienen una flexibilidad, una movilidad de las articulaciones afectadas. Se asocia a una disminución en el consumo de ANES, lo que disminuye las tasas de reacciones secundarias asociadas al uso crónico de estos fármacos y presenta una tolerancia a largo plazo. De tal manera que la curcumina biooptimizada está indicada para el tratamiento de la osteoartritis de leve a moderada intensidad, quizá en la osteoartrosis o en la osteoartritis de grave, su uso no esté justificado, y también se puede utilizar o está indicado en el tratamiento de otras enfermedades reumáticas, en ambos casos como un coadyuvante de una terapia clásica. Está contraindicada en pacientes que presenten hipersensibilidad a la fórmula y por su efecto colagogo en pacientes que tengan que presenten antecedentes de obstrucción del tracto biliar. Si me permiten un segundo. Perdón. Las reacciones secundarias que se han descrito con la curcumina biooptimizada son escasas. A las dosis recomendadas, a las dosis terapéuticas recomendadas, es bastante bien tolerada. Después, quizá de un tiempo ya bastante crónico de uso, los pacientes puedan manifestar boca seca, flatulencias, quizá irritación gástrica y en algunos casos a dosis elevadas diarrea, y obviamente pues en pacientes que sean alérgicos al componente, pues eso será una reacción adversa. A la fecha no se han reportado efectos graves, no posee propiedades carcinogénicas ni mutagénicas, por lo que es altamente seguro. Sin embargo, tampoco se recomienda su uso en mujeres embarazadas o en mujeres en periodo de lactancia, ni en niños, ¿sí? De tal forma que la presentación de curcumina biooptimizada de la marca Lesotris está caracterizada por una cápsula de gelatina blanda con 42 miligramos de extracto estandarizado de cúrcuma longa, junto con un agente emulsificante, un acidificante para mejorar la biodisponibilidad del producto, agua y colorantes. Se administra de manera oral, ¿sí? Y se sugiere que el tratamiento inicie con una dosis de carga, una dosis de impregnación. En los adultos, 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche durante un periodo de 4 semanas, y dar una dosis de mantenimiento de 2 cápsulas por la mañana el periodo de tiempo que sea necesario. Sí, puesto que en los estudios pivote el periodo de corte o el periodo de tiempo en el cual se vieron los efectos benéficos del producto son 12 semanas, pues tendríamos que administrarlo al menos por 12 semanas en los pacientes para poder esperar nosotros ese efecto terapéutico asociado. De tal forma que con la evidencia científica disponible podemos sugerir que la curcumina biooptimizada con esta marca puede ser utilizada en el manejo coadyuvante del dolor y para mejora de la rigidez articular en pacientes con osteoartritis y también para una mejora en la percepción de la calidad de vida.
es segura y sus reacciones secundarias pues son escasas, lo cual pues, nos permite sugerir su uso clínico. De tal manera que podemos concluir, en primer lugar, que actualmente los tratamientos disponibles por osteoartritis no han demostrado utilidad para modificar la enfermedad. ¿Sí? No existe a la fecha ningún tratamiento autorizado por las principales agencias administradoras de fármacos de un producto, de un fármaco que modifique la evolución de la osteoartritis. En eso se está trabajando y eso será el futuro en la terapéutica de esta enfermedad. Dos, existe una amplia evidencia en el uso adyuvante de suplementos, aunque existe una falta de consistencia en los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los suplementos alimenticios o de los ISADOAS, los grupos de estudio, los estudios clínicos aleatorizados realizados, tienen algunas debilidades en su diseño. Muchos de ellos incluyen muestras de población muy chicas, periodos de tratamiento o de seguimiento también muy chicos. Entonces se requieren hacer estudios con mayores muestras, con poblaciones más heterogéneas, por periodos más prolongados, para que comprobemos y reforcemos que efectivamente estos productos tienen cabida en el tratamiento de la osteoartritis. Se puede recomendar en base a la evidencia disponible, que el uso de curcumina biooptimizada de grado farmacéutico, esto es importante, tiene que ser de grado farmacéutico, es útil en el manejo de la osteoartrosis siempre y cuando evaluemos el perfil de riesgo de cada paciente. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser de grado farmacéutico? Porque como lo comentamos en un inicio, los productos naturales y los suplementos alimenticios tienen una regulación muy laxa en nuestro país. Hay muchos productos milagro y dentro de estos productos milagro, pues hay muchos productos que dicen que contienen curcumina y realmente cuando haces el análisis del producto, pues resulta que no es curcumina y entonces debemos de tener ese cuidado, ¿no? Y recomendar siempre, si vamos a usar un Cisadoa, pues siempre que sea un Cisadoa de grado farmacéutico. Por último, se requiere ampliar el campo de investigación en esta área, diseñando estudios más sólidos, con diseños más sólidos, que nos permitan fortalecer los hallazgos hasta ahora encontrados y que nos permitan, en base a esa solidez de los estudios, recomendar ampliamente el uso de estos productos, particularmente de la curcumina biooptimizada. ¿Sí? Espero, es una charla muy panorámica, muy general sobre la problemática de osteoartritis y sobre la indicación de este producto. Yo laboro en este sitio, estos son mis datos de contacto y bueno, pues quedamos abiertos para, ¿cómo se llama? Preguntas, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedamos abiertos, doctor Sanginés, a comentarios, a preguntas, por favor. Bueno, hay una pregunta que me pasaron ¿Sí? y bueno, a lo mejor me la estoy contestando solo. ¿Sí? En pacientes embarazadas y en niños, bueno, obviamente si es un padecimiento que está indicado en personas de adulto mayor, pues no estaría, por edad no estaría indicado en Sí, embarazada. por grupo de edad no está indicado, ¿no? Digo, pues quizá a lo mejor hay por ahí un garbanzo de a libra que esté embarazada después de los 50, que tenga osteoartritis, pero, pero no puede, no está indicado el tratamiento, pues prácticamente ni con cúrcuma, ni con ningún otro Cisadoa, ni siquiera con AINES, ¿no? Entonces, pues no cabría el uso de estos productos. Y hay mujeres en etapa reproductiva que tienen problemas importantes de artritis reumatoide. Son Sí, pocas, son raras. así es.
Ajá. En esas mujeres se puede utilizar estos medicamentos. Se puede utilizar, hay algunos estudios con diseños sobre pacientes con artritis reumatoide, con espondilitis anquilosante, y puesto que inhiben sobre todo Ya, al factor nuclear kappa beta, que es, digamos, la ya, llave que genera todo el proceso de condrosenescencia, ya entré. sí está indicado utilizarlo, se puede utilizar. Obviamente habría que hacer más estudios al respecto para poder sugerir con una mayor fortaleza el uso del producto en estos casos, ¿no? Ay, perdí la imagen un poquito. No. Estamos bien si Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Doctor, yo tengo un comentario. Sí, doctor, Eh, dígame, adelante. sí, para favorecer la biodisponibilidad para que sea absorbida la curcumina, Sí, he oído que se sugiere la administración también de pimienta negra por la eh, piperina para que le favorezca la biodisponibilidad. ¿Qué opinión tiene Eh, al respecto? mm, no es tanto que favorezca la pimienta negra, aquí nos metemos al campo del uso de los productos naturales y de sus efectos terapéuticos en diversas enfermedades. Entonces, la pimienta negra, el té verde, otros productos naturales, también participan o se está evidenciando que también intervienen de alguna manera, bloqueando algunas moléculas de señalización de todas esas vías proinflamatorias, inmunoinflamatorias. Entonces, no es tanto que mejore la biodisponibilidad la mejoramos a través, por ejemplo, como el producto de una emulsión, ¿no? Entonces, es uso más de biotecnología lo que permite esa biodisponibilidad mayor, una mejor absorción y por lo tanto, pues esperamos un efecto terapéutico más rápido, ¿no? Sin necesidad de dar grandes dosis y llegar a caer en reacciones alérgicas, por ejemplo, o en diarrea, ¿no? Que sería la principal reacción adversa cuando se dan dosis terapéuticas elevadas. Claro. Cómo no. Gracias, doctor. No a usted, doctor, muchas gracias. otra, ¿Algún otro? ¿Sí? una pregunta. Sí, doctor, Estamos dígame. hablando de, bueno, yo veo como ginecólogo, Ajá, pues pacientes climatéricas y muchas de sí, ellas, bueno, tienen una polifarmacia por padecimientos crónicos, así es. diabéticas, hipertensas. Y bueno, si hablamos de osteoporosis, que bueno, es un tema también muy interesante porque Ujú, qué tanto es enfermedad y qué tanto es envejecimiento. ujú, Y bueno, resulta que son pacientes que tienen una polifarmacia importante. sí. ¿Qué tanto cruce con medicamentos tenemos? Luego, Eh, hay pacientes que toman anticoagulantes y que no pueden claro, comer hojas verdes, ¿no? claro. Sí, aquí viene la problemática de estas enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Los osteoporosis, después de los 50 años, venimos en declive. Perdemos masa ósea, perdemos masa muscular, perdemos masa de cartílago, ganamos masa grasa, pero pues grasa mala. Entonces, eh, muchos de nuestros pacientes tienen comorbilidades importantes, comorbilidades sistémicas. La obesidad por sí misma genera un estado inflamatorio crónico de bajo grado y este estado inflamatorio crónico de bajo grado determina que pues, haya una serie de alteraciones. Y entonces, parte de la idea o del manejo de estos pacientes con este producto, por una parte, es disminuir el consumo de AINES, ¿sí? La ingesta crónica de AINES se asocia a recordar que, pues, la mayoría de los AINES son gastrolesivos, son cardiolesivos y que también son nefrolesivos, ¿no? Entonces, por una parte, pues disminuir el consumo de estos AINES. Ahora, no olvidar, la curcumina biooptimizada no es un tratamiento único, es un coadyuvante.
¿sí? Que nosotros esperamos que con el uso crónico vayamos dejando los fármacos primarios, paracetamol, AINES, neuromoduladores, opiáceos, etcétera, es otro punto, ¿no? La idea es esa, es ir tratando de disminuir todo esto, ¿no? Y definitivamente todas las enfermedades crónicas, al ser crónicas, generan gastos, ¿no? Impactan en gastos, ¿no? Generan gastos muy elevados y por eso es que la gran mayoría de las organizaciones encargadas de la salud particular sobre cartílago como EULAR, SEO, la ACR, la misma Organización Mundial de la Salud, OPS, etcétera, eh, promueven las medidas terapéuticas de primera línea, ¿no? Las medidas de higiene, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Necesitamos establecer una relación médico-paciente muy sólida y educar al paciente, educar a las personas para hacerles ver que sus padecimientos son de índole crónica, que no se van a curar, que se van a mantener bajo control, pero que gran parte de la carga de ese control depende mucho de ellos, es un tanto cuanto difícil lograrlo. Son muy pocos realmente las personas que contribuyen a su autocuidado, ¿no? Digo, la curcumina, sí, no podríamos decir que la curcumina biooptimizada sea un fármaco que únicamente vamos a usar como único fármaco para el tratamiento de la osteoartritis. No, habrá un momento en que tengamos que interrumpir el tratamiento porque quizá el paciente ya mejoró y pues ver el comportamiento que tenga, ¿no? Como las famosas vacaciones terapéuticas en los pacientes con osteoporosis, ¿no? Entonces, osteoporosis sí definitivamente es otro rollo. Recordar que la osteoporosis pues, también es una enfermedad crónica de origen más, no tanto degenerativo, es más metabólico, y que la osteoporosis es una enfermedad silente y que cuando duele, pues es porque el paciente se fracturó, ¿no? Y entonces ya cuando el paciente se fracturó, pues estamos hablando de una osteoporosis grave, tenemos que darle un tratamiento para evitar una cascada de fracturas o la famosa segunda fractura, ¿no? ¿Sí? Pues tengo varias felicitaciones, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el repaso tan importante y tan sencillo aparentemente que nos dio sobre las enfermedades degenerativas articulares. Gracias. Pues a nombre del Grupo Médico Roma Condesa, le agradecemos enormemente la plática en todos sentidos. Yo le agradezco a ustedes, a todos ustedes, por su participación, por la invitación. Es un honor y esperamos que no sea la primera y última vez que participemos. Y le vamos a mandar las ligas para las próximas pláticas por si tiene tiempo y le interesan. Entonces, sea bienvenido. Y acá Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y que tengan muy buenas noches a todos y nuevamente les reitero mis agradecimientos. muchas gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches. Buenas